Muy buenas tardes, arrancamos el espacio de un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a Elizabeth. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es derecho de uso y habitación. Sí, vamos a hablar del derecho de uso de habitación, porque estamos un poquito más acostumbrados a hablar del derecho de uso y disfrute, el usufructo, y estos derechos están también muy relacionados también con el derecho de usufructo, pero con diferencias y también diferencias entre ellos dos. Estupendo, pues para empezar, si te parece, podemos explicar qué es el derecho de uso y el derecho de habitación y qué diferencia hay entre ellos. Correcto. Pues a ver, primeramente voy a explicar qué son el derecho de uso y habitación, ¿vale? Y son dos derechos reales. Luego, se constituyen mediante un negocio jurídico, ya sea unilateral, bilateral, a título de inter vivos, mortis causa, o bien a título oneroso o a título de forma gratuita. Son derechos de aprovechamiento, es decir, el uso y disfrute de un bien ajeno por el titular del mismo. Se limitan a necesidades del titular y de su familia. Son de carácter personal. Este derecho se relaciona directamente con el titular, el individuo de este derecho. No se relacionan directamente con la propiedad en sí. Y son derechos temporales. Bien es cierto que el derecho de habitación, la norma general y de normal siempre suele ser un derecho medio temporal, un derecho vitalicio. Estos dos derechos están regulados en los artículos 523 y 529 del Código Civil. Ahí están relacionados, pero lo que pasa es que cada uno hay unas pequeñas diferencias entre ambos, que las vamos a ver ahora. El derecho de uso es un derecho que se refiere a utilizar un bien ajeno, pero sin obtener fines económicos, con el objetivo de satisfacer unas necesidades, las del titular y de su familia. Puede recaer en bienes inmuebles y bienes muebles, y el titular de este derecho puede ser una persona jurídica o una persona física. En cuanto al derecho de habitación, implica un derecho de residir en una vivienda ajena, pero también incluye el aprovechamiento y el uso de los espacios y elementos comunes de este inmueble. El derecho de uso puede ser vitalicio o temporal, como he dicho antes, pero en la habitación generalmente es vitalicio, y este recae solo sobre bienes inmuebles y se limita solo a personas físicas, y la finalidad del derecho de habitación es el alojamiento de forma exclusiva. La diferencia de estas dos figuras, el derecho de uso y habitación con respecto al usufructo, es que el usufructo es tener el goce y disfrute de forma plena del bien ajeno, incluso a utilizarlo con el fin que se considere oportuno, como un ejemplo sería el de arrendar el inmueble. ¿Y qué porcentaje se aplica para determinar el valor de los derechos de uso y habitación? Pues bueno, el porcentaje que se va a utilizar en el derecho de uso y habitación es el del 75% del valor del bien objeto de este derecho. El valor que se le dé a ese bien, sacaremos el 75% y a ese bien se le aplicará el porcentaje que también se viene utilizando en el derecho de usufructo, dependiendo de la edad del usuario o el habitacionista, se aplicará un porcentaje a ese 75% y ahí saldrá el valor de este. ¿Cuáles son las causas de extinción de los derechos de uso y habitación? Pues bueno, las causas de derecho de uso y habitación para que éstas se extingan son las mismas que las del usufructo, que vienen establecidas en el artículo 529 del Código Civil. Lo que pasa es que también el artículo 513 del Código Civil establece también causas, pero vamos a ver más o menos qué causas son más comunes. Una, pues la muerte del usuario o habitacionista. Dos, por la renuncia voluntaria de uno de ellos. 3, por la consolidación de unirse en un mismo titular la propiedad y el derecho de uso o de habitación.
Otra es la pérdida o destrucción del bien en cuestión. Y por expirar el plazo o cumplirse la condición por la cual se constituyó este derecho. ¿Y es posible transmitir los derechos de uso y habitación a otra persona? No, los derechos de uso y habitación no son transmisibles, y así lo establece el artículo 325 del Código Civil. Estos derechos son intransmisibles e indisponibles, lo que significa que no se podrá ni arrendar, ni ceder, ni traspasar a otro por ninguna clase de título. Sí que es verdad que a esta regla se puede establecer una excepción, y es que cuando se constituyen estos derechos, que se establezca en el título constitutivo que se va a poder permitir arrendar o ceder. ¿Y qué obligaciones tiene el usuario o habitacionista en cuanto a las reparaciones de la vivienda? Pues a ver, el usuario o habitacionista con respecto a la obligación que tiene son pues reparar las reparaciones ordinarias, es decir, por el uso del día a día que conlleven a una conservación bien del inmueble, ¿vale? Que obviamente hay cosas que se pueden deteriorar por el uso ordinario y común natural de las cosas, ¿vale? Las que son indispensables para su mantenimiento, vamos. Y luego las extraordinarias siempre van a corresponder al propietario del inmueble. Como bien nos decís... Una cosita, sí, José, sí, que claro. Creo que se me ha olvidado comentar cuando he explicado el derecho de habitación. El derecho de habitación recae solo, a diferencia del derecho de uso, sobre bienes inmuebles y personas físicas, ¿vale? El fundamento es el alojamiento de forma exclusiva. A lo mejor lo he comentado, pero por si acaso. No, esto es un claro ejemplo de que por estos detalles hay que recurrir a grandes profesionales como sois vosotros para indicar justo los mínimos de detalle para que no se nos pase nada, porque luego vienen los sustos y cuando pasa ya es más tarde el remediarlo. Aprovechando precisamente esto, Elizabeth, y dando muestra de la experiencia que tenéis, ¿cómo pueden nuestros oyentes contactar con vosotros si tienen alguna duda al respecto? Pues bueno, entrando en la web www.marinimateoabogados.es. Entrando también, entrando en la web se nos pueden hacer consultas, ¿vale? Y llamándonos al teléfono que también aparece en la web, al 96 320 2876. Perfecto, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. A ti, José. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, buenas tardes. Hasta luego.